Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. ¿Qué tal? Llevo mucho tiempo queriendo contar esto, pero nunca había sabido bien cómo hacerlo. No es una sola experiencia. Son varias cosas que ocurrieron durante mi infancia y adolescencia y que, durante muchos años, preferí no contar porque sabía cómo podían sonar. Ahora tengo mi propia familia. Mi mamá falleció en 2020 y mis abuelos tampoco están ya para preguntarle muchas de las cosas que en ese entonces yo no entendía. Así que quiero contar lo que recuerdo. No para convencer a nadie. De hecho, después de tantos años yo mismo me pregunto cuánto de lo que viví tenía una explicación que simplemente no podía comprender porque era un niño. Pero hay cosas que todavía recuerdo con demasiada claridad. Todo viene de la familia de mi mamá. Mis abuelos maternos, algunos tíos y después mi propia madre hacían lo que ellos llamaban limpias. Hoy puedo utilizar esa palabra sin problema. Cuando era niño no sabía qué era. Solamente sabía que algunas personas llegaban a casa de mis abuelos buscando ayuda y que había un cuarto al que a nosotros no nos gustaba acercarnos. Pero estoy adelantándome. Creo que para entender todo tendría que comenzar en diciembre de 2004. Yo estaba en primaria. Era 25 de diciembre y me desperté muy temprano para buscar mis regalos. En ese tiempo vivíamos 6 personas en un departamento muy pequeño, mis papás, mis 3 hermanas y yo. Prácticamente dormíamos todos en el mismo cuarto. No teníamos árbol de Navidad porque no había mucho espacio y tampoco sobraba el dinero. Así que cuando desperté salí corriendo hacia la sala y encontré 2 regalos debajo del comedor. Eran unos camiones. Creo que Tonka. Para mí eran lo mejor del mundo. Pasé prácticamente todo el día jugando con ellos. En la noche yo todavía quería seguir. Serían como las 8 cuando escuché a mi papá. Ya deja eso. Es hora de dormir. No quería. Pero mi papá tenía un carácter bastante fuerte y cuando decía algo, nosotros obedecíamos. Cenamos. Mis papás entraron al cuarto. Nosotros estábamos afuera cuando escuchamos un golpe. Muy fuerte. Todavía recuerdo el sonido. Mi mamá salió del cuarto. Tenía la mejilla roja. Yo era niño, pero entendí perfectamente lo que había ocurrido. Mi mamá miró a mi hermana mayor. «Vámonos». Mi hermana preguntó. «¿A dónde?» «Vístelos. Nos vamos». No hubo maletas. No hubo tiempo de guardar nuestras cosas. Mi hermana nos dijo. «Ándale, enanos. Rápido». Salimos. Tomamos un taxi. Durante el camino mi mamá habló con mi hermana mayor. Yo iba escuchando. «No sé cómo le voy a hacer, hija». Se quedó callada unos segundos. «Pero los voy a sacar adelante». Terminamos frente a la casa de mis abuelos maternos. Mi abuela abrió la puerta. «¿Qué hacen aquí?» Mi mamá la llevó hacia una esquina y hablaron en voz baja. Nosotros esperamos. Después mi abuela regresó. «Pásenle, hijos. Hay café, té y pan». Entramos. Al rato salió mi abuelo. Abrazó a mi mamá. Y dijo algo que probablemente cualquier niño habría recibido como una buena noticia. «No te preocupes, hija. Aquí se pueden quedar». Yo sentí miedo. No por mi papá. Ni siquiera porque entendiera que mis padres se estaban separando. Me dio miedo porque sabía lo que ocurría dentro de esa casa. Mis abuelos y 2 de mis tíos hacían limpias. Llegaba gente que yo no conocía. Entraban a un cuarto. Encendían velas. Utilizaban hierbas, imágenes y otras cosas que para mí, siendo niño, resultaban incomprensibles. No estoy diciendo que hicieran algo malo. Eso lo entiendo ahora. Pero a esa edad, yo les tenía miedo. Mi abuelo nos dio un cuarto para dormir. Había pertenecido a mi bisabuelo, que había muerto aproximadamente un año antes. Yo lo recordaba enfermo. Muy delgado. Cuando todavía estaba vivo me daba miedo entrar a saludarlo porque no entendía qué le estaba ocurriendo. Y ahora íbamos a dormir precisamente en su cuarto. Esa primera noche no pasó nada. Dormimos. A la mañana siguiente salimos a ver televisión. Yo estaba jugando cuando vi que había llegado una persona para una limpia. Mi abuelo tenía una gallina negra. Me acerqué porque quería saber qué estaba haciendo. Lo vi pasar el animal por el cuerpo de aquella persona.
Yo no entendía nada. Después mi abuelo le cortó el cuello. La gallina cayó y comenzó a moverse. Yo salí corriendo. Me había orinado del miedo. Durante mucho tiempo esa fue una de las imágenes que más recordaba de la casa de mis abuelos. Pero esa misma noche ocurrió algo que terminó reemplazándola. Ya estaba oscureciendo cuando vi a mi abuelo dentro del cuarto donde hacía las limpias. Estaba solo. O eso pensé. Me acerqué. Había velas encendidas. Mi abuelo hablaba frente al altar. Al principio pensé que estaba rezando. Después entendí que estaba discutiendo. No sé con quién. Levantaba la voz. Se enojaba. En algún momento tomó una figura que estaba sobre el altar. Era una figura con capucha. Yo alcanzaba a distinguir un rostro parecido a una calavera. Mi abuelo comenzó a gritar. Después agarró la figura y la golpeó contra la mesa. Se rompió. Mi abuelo volteó. Me vio parado en la entrada. Yo corrí. No pregunté nada. Me fui al cuarto y esa noche me quedé cerca de mi mamá hasta que me dormí. Horas después desperté porque quería ir al baño. Debían ser alrededor de las 3 de la mañana. El problema era que para llegar tenía que atravesar el patio. Y el baño estaba precisamente junto al cuarto donde mi abuelo hacía las limpias. No quería ir. Pero tampoco quería despertar a mi mamá. Así que salí. Crucé el patio. Entré al baño. Y cuando terminé regresé lo más rápido que pude. Acababa de cerrar la puerta cuando escuché una voz. Dijo mi nombre. Me detuve. No fue un grito. Fue como si alguien me hubiera hablado desde el otro lado del patio. Volteé. Había alguien junto al cuarto de mi abuelo. Era muy alto. Muchísimo. En mi recuerdo casi llegaba al techo. Era extremadamente delgado. Y llevaba un sombrero enorme. No podía verle la cara. Solamente la silueta. Me quedé mirando. La figura no se movía. Cerré los ojos. Empecé a rezar el ángel de la guarda. No recuerdo cuántas veces lo repetí. Cuando abrí los ojos, ya no había nadie. Corrí al cuarto. Me metí en la cama y me tapé. No desperté a mi mamá. No le dije nada a mis hermanas. A la mañana siguiente, cuando salí, la casa estaba extrañamente vacía. Solamente estaban mis hermanas y yo. Pregunté, ¿dónde está mi mamá? Mi hermana mayor me dijo que habían ido al hospital. ¿Quién? Mi mamá, mis abuelos y mi tío. ¿Por qué? Mi abuelo se puso mal. Sentí frío. Volteé hacia el patio. Hacia el cuarto donde la noche anterior había visto a mi abuelo romper aquella figura. No había nadie. Pero sentí que me estaban mirando desde ahí. Me salí a jugar. Cuando regresé, los adultos ya estaban nuevamente en casa. Encontré a mi abuelo en la cocina. Le pregunté, «Abuelo, ¿estás bien?» Me miró. «Sí, hijo». Después agregó, «Ya casi me voy, pero estoy bien». No entendí. Fui con mi hermana. ¿Qué quiso decir? Ella me explicó que el abuelo tenía cáncer. Y que probablemente iba a morir. Yo tenía edad suficiente para entender qué significaba morir. Pero no tenía edad suficiente para separar unas cosas de otras. La noche anterior había visto a mi abuelo romper aquella figura. Horas después había visto a un hombre enorme junto a ese mismo cuarto. Y esa mañana mi abuelo había terminado en el hospital. Para mí, todo estaba conectado. Hoy sé que mi abuelo ya estaba enfermo. Sé que romper una figura no provoca cáncer. Y sé que un niño asustado, despertando a las 3 de la mañana en una casa que no era la suya, puede interpretar una sombra de muchas maneras. Todo eso lo puedo entender. Lo que nunca he podido recordar de otra forma es la voz. Porque antes de ver aquella figura, alguien dijo mi nombre. Y yo estaba seguro de que todos estaban dormidos. No estuvimos mucho tiempo en casa de mis abuelos. Recuerdo que un día mi mamá nos llamó y simplemente dijo, «Hijos, vengan. Nos tenemos que ir». No entendí qué había pasado. Mis hermanas tampoco me explicaron demasiado. Recogimos nuestras cosas y salimos de ahí. Durante años pensé que nos habían corrido. No sé si fue exactamente así. Lo que sí recuerdo es que terminamos viviendo en un cuartito que mi mamá había conseguido para nosotros. Era muy pequeño. Cuando llegamos prácticamente no teníamos nada. Esa primera noche acomodamos algunas chamarras en el piso. Las cajas con nuestra ropa quedaron alrededor. Y ahí dormimos. Mi mamá nos reunió a los 4.
Nos explicó que a partir de ese momento tendría que trabajar mucho más. Probablemente algunos días se van a quedar solos después de la escuela. Mi hermana mayor preguntó, ¿hasta qué hora? Hasta que yo salga. Mi mamá trabajaba en un cine. Había días en que las últimas funciones terminaban bastante tarde. Además comenzó a tomar turnos adicionales porque ahora tenía que pagar renta, comida, servicios y todo lo que necesitábamos para la escuela. Mi papá ya no estaba con nosotros. Mis abuelos tampoco iban a ayudarnos. Así que dependíamos de ella. Nosotros entendíamos eso. O por lo menos intentábamos entenderlo. Éramos niños. Mi hermana mayor era quien más responsabilidad tenía. Cuando mi mamá trabajaba, ella se quedaba a cargo de nosotros. Pasaron las semanas. Poco a poco comenzaron a llegar cosas al cuarto. Una mesa, algunas cajas, utensilios. Y después de aproximadamente 2 meses, mi mamá consiguió una cama. Puede parecer algo insignificante. Para nosotros fue una fiesta. Llevábamos semanas durmiendo prácticamente en el piso. Yo estaba feliz. Recuerdo que ese mismo día mi mamá nos pidió a mi hermana mayor y a mí que la acompañáramos a casa de una conocida. No nos explicó para qué. Llegamos. Mi mamá tocó. Salió una señora. Yo nunca la había visto. Era delgada y tenía unas ojeras muy marcadas. También recuerdo el olor. Hierbas. Incienso. Algo así. La señora habló un momento con mi mamá y después le entregó una bolsa negra. No alcanzaba a escuchar toda la conversación. Pero sí escuché una parte. Si no puedes venderlas, tíralas. Mi mamá respondió que sí. La mujer insistió. Te las estoy dando para que las vendas. No para que te las quedes. Después dijo algo más. Son peligrosas. Mi mamá le aseguró que todo estaría bien. Tomó la bolsa. Y regresamos al cuarto. Cuando llegamos, mi mamá abrió una de las cajas donde guardábamos ropa. Puso la bolsa negra hasta abajo. Después acomodó encima algunas prendas, manteles y cortinas. Nos miró. No vayan a abrir esa bolsa. Yo pregunté. ¿Qué tiene? Ácido. ¿Ácido? Sí. Para limpiar el baño. Si lo agarran se pueden quemar. Eso fue suficiente. No volvimos a acercarnos. Pasaron algunos días. Mi mamá comenzó a trabajar los turnos largos que nos había explicado. Una noche estábamos los 4 acostados. Mi hermana mayor todavía estaba despierta. Yo ya estaba a punto de dormirme cuando escuché un ruido. Ras, ras, ras. Abrí los ojos. Una de mis hermanas preguntó, ¿qué es eso? Nos quedamos callados. Volvió a escucharse. Ras, ras. Era como si un ratón estuviera rascando cartón. Mi hermana mayor dijo que probablemente venía del cuarto de al lado. No le dimos mucha importancia. Nos dormimos. La noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez más tarde. El ruido nos despertó. Ras, ras, ras. Mi hermana dijo, hay un ratón. Nos levantamos. Yo agarré una escoba. Entonces mi hermana mayor nos detuvo. Déjenlo. Pero está ahí. Mañana le decimos a mi mamá. Volvimos a acostarnos. A la mañana siguiente encontré a mi mamá haciendo café. Le conté. Ma, hay un ratón. ¿Dónde? En la caja. Mi mamá dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuál caja? Le señalé la que tenía la bolsa. Ahí. Me preguntó qué habíamos hecho. Nada. Nomás se escucha. Mi mamá dijo. No es un ratón. ¿Entonces? Debe ser por el calor. No entendí que tenía que ver el calor con un ruido de rasguños. Pero mi mamá era la adulta. Si ella decía que no pasaba nada, pues no pasaba nada. Esa noche parecía que iba a quedarse con nosotros. Cenamos juntos. Incluso nos prestó su teléfono un rato. Entonces entró una llamada. Contesté. Preguntaron por mi mamá. Era del cine. Uno de sus compañeros no podía presentarse y necesitaban que alguien cubriera el turno. Le ofrecían pagarle mucho más por hacerlo. Le pasé el teléfono. Mi mamá aceptó. Nosotros no queríamos que se fuera, pero también sabíamos que necesitábamos el dinero. Se puso el uniforme. Agarró sus cosas. Antes de salir nos dijo, háganle caso a su hermana. Y se fue. Era sábado. El novio de mi hermana mayor iba a visitarla esa tarde. Llegó.
Estuvimos viendo televisión. Creo que vimos box. Por un rato me olvidé completamente de la caja. Hasta que cerca de las 11:30 el muchacho dijo que ya tenía que irse. Mi hermana le pidió: quédate un poquito. Ya es tarde. Es que se escucha un ratón. Él se rió. ¿Un ratón? Sí. Está metido en una caja y no podemos sacarlo. Aceptó quedarse para ayudarnos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara. Ras, ras. Esta vez fue diferente. Más fuerte. Ya no parecía un animal pequeño caminando dentro de una caja. Parecía que algo estaba tratando de salir. El novio de mi hermana se levantó. ¿Es esa? Señalamos la caja. Agarró una escoba. La acercó. El ruido continuaba. Ras, ras. Abrió. El sonido se detuvo. Esperábamos que saliera corriendo un ratón. No salió nada. Empezó a sacar las cosas. Cortinas, sábanas, ropa, hasta que encontró la bolsa negra. Yo inmediatamente dije: eso no. El muchacho volteó. ¿Por qué? Mi mamá dijo que tiene ácido. Levantó la bolsa. No parecía contener ningún líquido. Además tenía unas marcas. Pequeños cortes. Como rasgaduras. Mi hermana se acercó. Déjala. Pero él ya la estaba abriendo. No había ácido. Había 3 figuras. Recuerdo que tenían capucha. Eran de distintos colores. Una era roja. Las otras 2 no recuerdo exactamente de qué color eran. 2 sostenían algo en una de las manos. El novio de mi hermana se quedó mirándolas. Después volteó hacia ella. ¿Tu mamá hace limpias? Mi hermana no respondió. Yo sí entendí la pregunta. Porque había visto figuras parecidas en casa de mis abuelos. Esa noche no recuerdo exactamente qué hicieron con la bolsa. Lo que sí recuerdo es que al día siguiente mi hermana confrontó a mi mamá. No queremos esas cosas aquí. Mi mamá explicó que no eran suyas. Que solamente las estaba guardando porque tenía que entregarlas. Ya están vendidas. Pues llévatelas. El señor viene hasta el martes. Era domingo. Faltaban 2 días. Mi hermana insistió. Mi mamá dijo que no pasaba nada. Que nadie las tocara. Y ahí quedó. Ese día salí a jugar con una niña que vivía enfrente. Se llamaba Jacqueline. Estuvimos varias horas afuera. Después su mamá nos llamó para que tomáramos agua y comiéramos algo. Entramos. Nos lavamos las manos. Estábamos ahí cuando la señora me hizo una pregunta. Oye, hijo. ¿Sí? ¿Quién es la señora que vive con ustedes? No entendí. ¿Cuál señora? La flaquita. Pensé que hablaba de alguna amiga de mi mamá. No vive ninguna señora. La mujer señaló hacia nuestro cuarto. Sí. La que sale de ahí. Me reí porque pensé que estaba confundida. Ahí vivimos mi mamá, mis hermanas y yo. La señora dejó de sonreír. No, hijo. Después señaló una ventana de su casa. Mi cuarto da para allá. Me explicó que durante varias noches había visto salir a una mujer de nuestro cuarto. Decía que era muy delgada. Que salía tarde. Se sentaba afuera. Fumaba. Y algunas noches lloraba. Yo le dije: no puede ser. La señora insistió. Sí, hijo. Hasta me despierta. Le expliqué que las últimas noches mi mamá ni siquiera había estado ahí. Habíamos estado solamente mis hermanas y yo. La señora me preguntó: ¿seguro? Le dije que sí. Entonces me dijo algo que recuerdo hasta hoy. Pues tengan cuidado. No trató de asustarme. No me contó ninguna leyenda. Solamente dijo: cualquier cosa, nos gritas. Estamos aquí enfrente. Le di las gracias. Me despedí de Jacqueline. Y regresé a nuestro cuarto. No le conté a mis hermanas. No sé por qué. Quizá porque no quería que se asustaran. Pero yo sí estaba asustado. Porque mientras la señora me describía a aquella mujer, yo solamente podía pensar en la bolsa negra, en las 3 figuras, y en el ruido que habíamos escuchado salir de aquella caja durante las noches anteriores. Ahora, siendo adulto, sé que eso no demuestra que hubiera una relación. La vecina pudo haber visto a otra persona. Los rasguños pudieron ser un animal. Y aquellas figuras podían ser simplemente objetos que mi mamá estaba guardando para alguien. Pero en ese momento yo era un niño. Venía de ver lo que había visto en casa de mis abuelos.
Y acababa de descubrir que mi mamá me había mentido sobre lo que había dentro de aquella bolsa. Así que cuando una adulta me dijo que por las noches veía salir a una mujer desconocida del cuarto donde dormíamos, yo no pensé en buscar una explicación. Pensé una sola cosa, que algo había venido con nosotros. Esa misma tarde mi hermana mayor me dijo, «Enano, acompáñame». ¿A dónde? A la tienda de mi tío. Mi tío tenía una pequeña tienda en la casa de mis abuelos, la misma casa de la que habíamos salido días antes. No quería regresar, pero tampoco quería quedarme solo. Así que le dije a mi hermana, «Sí, pero me compras unas sabritas». Se rió. «Mi tío nos va a dar. Vas a ver». Caminamos hasta allá. Estaba cerca, a unas 3 calles. Cuando llegamos saludamos a mis abuelos y entramos a la tienda. Mi tío iba a salir con su novia y necesitaba que mi hermana se quedara atendiendo. Regreso como a las 12. Después señaló los estantes. Si quieren algo, agarren. Y cualquier cosa les gritan a sus abuelos. Para mí eso era suficiente. Teníamos televisión, botanas, refrescos y permiso de agarrar prácticamente lo que quisiéramos. Mi miedo se me olvidó rápido. Puse una silla frente al televisor y me quedé viendo películas con mi hermana. Había solamente una cosa que me incomodaba. Desde la puerta de la tienda se alcanzaba a ver el patio. Y del otro lado estaba aquel cuarto. El cuarto de las limpias. El mismo donde días antes había visto a mi abuelo romper aquella figura. Intentaba no mirar hacia allá. Pasaron las horas. Cerca de las 11 de la noche escuchamos golpes en el portón. No fueron los golpes normales de alguien que llega de visita. Sonaban desesperados. Mi hermana bajó el volumen de la televisión. Volvieron a golpear. Mi abuelo salió. Antes de abrir se asomó hacia nosotros. ¿Están bien? Mi hermana dijo que sí. Los golpes continuaban. Mi abuelo fue al portón. Mi abuela también salió. Cuando abrió había un hombre y una mujer. Ella traía algo cubriéndole la cabeza. Parecía una cobija. El hombre estaba muy alterado. Hablaba rápido. Yo no alcanzaba a entender todo desde la tienda. Pero sí recuerdo una frase. «Ayúdeme». Mi abuelo le preguntó qué había pasado. El hombre señaló a la mujer. «Algo le pasa». Después dijo algo que yo había escuchado solamente en películas. «Creo que se le metió algo». Mi hermana me miró. Yo me levanté de la silla. «Siéntate. Quiero ver». No, pero ya estaba mirando. Mis abuelos hicieron pasar a la pareja. Y llevaron a la mujer precisamente al cuarto que yo llevaba toda la noche tratando de ignorar. Mi hermana cerró un poco la puerta de la tienda. No completamente. Yo seguía viendo por el espacio. Mi abuela entró al cuarto. Recuerdo que llevaba varios collares. También algunos anillos. Tomó un crucifijo. Mi abuelo estaba ahí. El esposo se quedó cerca de la entrada. Entonces mi abuela empezó a hablar. No era español. Por lo menos yo no entendía nada. Mi familia es de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en casa de mis abuelos se escuchaban lenguas que yo no hablaba. Así que durante años pensé que estaba rezando en tzotzil. No puedo asegurarlo. Solamente recuerdo que hablaba muy rápido. La mujer estaba sentada. Mi abuela continuaba rezando. Durante unos minutos no ocurrió nada. Yo ya empezaba a aburrirme. Pensé que quizá la señora estaba enferma y mis abuelos simplemente estaban rezando por ella. Entonces la mujer comenzó a reírse. Me acuerdo de esa risa. No porque sonara como un monstruo, sino porque hasta ese momento la señora prácticamente no había hablado. Y de pronto empezó a reírse muy fuerte. Mi hermana me dijo, «Ya no veas». No le hice caso. La mujer levantó la cabeza. Por primera vez pude verle bien la cara. Y ahí la reconocí. Era la señora de la bolsa negra. La misma mujer que días antes le había entregado a mi mamá las 3 figuras. Me acerqué un poco más a la puerta. «¿Es ella?». Mi hermana preguntó. «¿Quién?». «La señora». «¿Cuál señora?». «La que le dio la bolsa a mi mamá». No sé si mi hermana alcanzó a reconocerla. No tuvo tiempo. Mi abuela acercó el crucifijo a la frente de la mujer. Ella gritó. Fue un grito muy fuerte. Y después dijo algo. Su voz sonó diferente. Más grave. Yo no entendí las palabras. Pero la mujer volteó hacia donde yo estaba. Sentí que me estaba mirando directamente.
Mi abuela también volteó. Me vio. Se levantó y cerró la puerta del cuarto. Casi al mismo tiempo mi hermana cerró la de la tienda. Ya. Pero era ella. Me vale. Ya no veas. Nos quedamos dentro. Yo seguía escuchando voces desde el otro lado del patio. A ratos mi abuela. A ratos mi abuelo. También al hombre que había llegado con aquella señora. Después de un tiempo todo se quedó más tranquilo. Mi hermana volvió a subir el volumen de la televisión. Yo ya no estaba viendo la película. Tenía demasiadas preguntas. ¿Por qué esa mujer había ido a buscar a mis abuelos? ¿Qué había dentro de aquellas figuras? ¿Por qué se las había entregado a mi mamá? Y, sobre todo, ¿por qué mi mamá no nos había dicho quién era? Mi tío regresó aproximadamente 20 minutos después. No sé qué vio cuando entró. Tampoco sé si alguien le explicó lo ocurrido. Solamente recuerdo que llegó a la tienda, comenzó a cerrar y nos dijo: «Gracias, chicos». Agarró una bolsa. Metió varias botanas. Después le dio dinero a mi hermana. «Súbanse. Los llevo a su casa». No preguntamos nada. Yo estaba cansado. Y tenía miedo. Cuando llegamos al cuarto mi mamá ya estaba ahí. Pude haberle contado. Pude haberle preguntado quién era aquella señora. No lo hice. Me acosté. Y me dormí. A la mañana siguiente mi mamá nos dijo que esa noche volvería a trabajar turno nocturno. Yo no quería quedarme solo. No después de lo que había escuchado de la vecina. No después de los rasguños en la caja. Y mucho menos después de ver a la misma mujer que le había dado aquella bolsa a mi mamá llegar de madrugada a casa de mis abuelos pidiendo ayuda. Pero tampoco dije nada. Sabía por qué mi mamá trabajaba. Si no trabajaba, no había dinero. Llegó la noche. Yo estaba esperando que en cualquier momento agarrara su uniforme y se fuera. Pero ocurrió lo contrario. La puerta se abrió. Era mi mamá. Entró sonriendo. Humberto me repuso el turno. Nunca me había dado tanto gusto verla regresar. Cenamos juntos. Por primera vez en varios días estábamos los 5 en el cuarto. Mi mamá, mis 3 hermanas y yo. Ya era tarde cuando mi mamá le dijo a mi hermana mayor: «Ponle llave a la puerta». Mi hermana caminó hacia ella. Puso la mano sobre el seguro. Y se quedó quieta. No sé qué escuchó. No sé si vio algo por la ventana. Solamente recuerdo que, en vez de poner la llave, abrió la puerta. Miró hacia la calle. Y su cara cambió. Mi mamá preguntó. ¿Qué? Mi hermana no se movía. Hay una muerta afuera. Mi mamá corrió. Yo fui detrás. Mis otras hermanas también. Los 5 miramos hacia la calle. A unos 30 metros había alguien caminando. Era una figura muy alta. Delgada. Llevaba algo oscuro encima. Una tela larga. O una capa. No sé cómo describirlo. Caminaba de una forma extraña. Daba pasos hacia un lado y después hacia el otro. Mi hermana preguntó: «¿Qué es eso?». Mi mamá no respondió. Eso fue lo que más miedo me dio. Porque mi mamá siempre tenía una explicación. El ruido de la caja era el calor. La bolsa tenía ácido. Cualquier cosa que nosotros preguntáramos, ella encontraba que decir. Esa noche no dijo nada. La figura continuó avanzando. Pasó debajo de una lámpara. Por un momento pude distinguir sus brazos. Eran demasiado delgados. Mi mamá dijo: «Métense». Nadie se movió. Entonces aquella cosa se detuvo. Volteó hacia nosotros. Y empezó a correr. Mi mamá cerró la puerta. Puso el seguro. Nos alejó. Empezó a rezar. Yo estaba esperando escuchar pasos. Golpes. Algo contra la puerta. No ocurrió nada. Después de unos minutos mi mamá volvió a abrir. Miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Esa noche dormimos todos juntos. Bueno, ellos durmieron. Yo no pude. A la mañana siguiente mi mamá agarró la bolsa negra. La misma donde estaban aquellas figuras. No nos explicó nada. Salió con ella. Y cuando regresó, ya no la traía. Nunca supe dónde la dejó. Lo único que sé es que después de esa noche los rasguños se terminaron. La vecina nunca volvió a preguntarme por la mujer que salía de nuestro cuarto. Y yo no volví a ver aquella figura alta en la calle. Por lo menos, no durante los años siguientes. Pasaron 4 años. Muchas cosas cambiaron durante ese tiempo.
Yo volví a vivir con mi papá aproximadamente un año después de todo aquello. Mis 3 hermanas se quedaron con mi mamá. Y durante varios años mi relación con ella fue complicada. No solamente por las cosas que había vivido cuando era niño. Había problemas familiares. Problemas entre adultos que yo tampoco entendía completamente. Pero conforme fui creciendo ocurrió algo curioso. Dejé de tener miedo. A los 12, 13, 14 años. Todo aquello comenzó a parecerme diferente. Ya no pensaba que había algo detrás de cada sombra. Ya no relacionaba la enfermedad de mi abuelo con una figura rota. Y las limpias que tanto miedo me habían dado de niño empezaron a parecerme simplemente creencias de mi familia. Incluso llegué a burlarme de ellas. A los 16 años fui a visitar a mi mamá. Hacía tiempo que no pasaba una tarde completa con ella. Cuando llegué, la casa era diferente. Mis hermanas habían crecido. Mi mamá también había cambiado. Estuvimos hablando. Hasta que salí al patio. Y vi una mesa junto a una pared. Me detuve. Había veladoras. Algunas cosas que reconocí inmediatamente. Y sobre la mesa, una figura con capucha. Me quedé mirándola. Mi mamá estaba cerca. Le pregunté, ¿qué es esto? Ella respondió como si fuera lo más normal del mundo. Mi altar. ¿Tú haces limpias? Me dijo que sí. No sé exactamente qué sentí. Quizá enojo. Porque durante años había pensado que todo aquello había quedado en casa de mis abuelos. Y ahora mi mamá estaba haciendo lo mismo. Le pregunté por qué. Ella me dijo, no es malo. Yo me reí. ¿Cómo que no? Mi mamá intentó explicarme que dependía de cómo se utilizaran esas cosas. Que no todo lo que yo había visto de niño significaba lo que yo pensaba. No quise escucharla. Tenía 16 años. Y a esa edad yo ya estaba convencido de que entendía mucho más que los adultos. Le dije que todo eso eran tonterías. Que estaba engañando a la gente. Mi mamá se molestó. No hables así. Yo seguí. Le dije que esa figura no podía hacer nada. Que era un objeto. Nada más. Mi mamá señaló el altar. Cuida tus palabras. Me dio risa. ¿Por qué? Porque escucha. Eso me molestó todavía más. Empecé a decir cosas que hoy no repetiría. No porque crea que algo vaya a pasarme, sino porque estaba insultando algo que mi mamá respetaba dentro de su propia casa. Ella me pidió que me disculpara. No lo hice. Me fui. Todavía era temprano. Regresé a casa de mi papá. Me bañé. Me cambié. Y después salí con unos amigos. Fuimos a cenar. Nos quedamos platicando. La discusión con mi mamá se me olvidó. Cuando regresé ya era bastante tarde. Entré. Preparé la cama. Apagué la luz. Y me acosté. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché algo. Parecían voces. Muchas. Como varias personas rezando al mismo tiempo. Abrí los ojos. Pensé que había dejado encendida la televisión. Me quedé escuchando. Las voces continuaban. Intenté moverme. No pude. Ahí entendí lo que estaba pasando. O por lo menos lo que hoy creo que estaba pasando. No podía mover los brazos. No podía incorporarme. Pero estaba consciente. Miraba el cuarto. Podía pensar. Y las voces seguían ahí. Frente a mi cama había un ropero con un espejo de cuerpo completo. Moví los ojos hacia él. Y vi una sombra. Alta. Delgada. Con algo sobre la cabeza. Mi primera reacción fue pensar en aquel hombre que había visto años antes en casa de mis abuelos. El del sombrero. Intenté levantarme. Nada. Seguí haciendo fuerza hasta que finalmente pude moverme. Me incorporé de golpe. La sombra desapareció. Encendí la luz. No había nadie. Me quedé sentado en la cama. Respirando. Intentando entender qué había pasado. Había escuchado sobre cosas así. Personas que despiertan y no pueden moverse. Pensé que probablemente eso me había ocurrido. Una pesadilla. Parálisis del sueño. Algo así. Dejé la luz encendida un rato. Cuando me tranquilicé, la apagué. Me acosté nuevamente. Y ahí fue cuando sentí que el colchón se hundía detrás de mí. Abrí los ojos. No me moví. Sentí peso. Como si alguien acabara de acostarse a mi espalda. Después sentí frío alrededor del abdomen. Y una respiración muy cerca de mi oído. Salté de la cama. Encendí la luz. No había nadie.
Esta vez no intenté convencerme de nada. Me quedé despierto. Pasó un rato. No sé cuánto. Cuando ya estaba más tranquilo pensé que quizá todo había sido parte del mismo episodio. Había discutido con mi mamá. Había pensado en aquellas cosas por primera vez en mucho tiempo. Mi cabeza podía haber hecho el resto. Apagué nuevamente la luz. Me arrepentí casi inmediatamente. Porque cuando volteé hacia un lado, había algo junto a la cama. La misma silueta. Alta. Delgada. Quieta. La luz de la calle entraba por la ventana y alcanzaba a dibujarla. Encendí la lámpara. Desapareció. No volví a apagarla. Me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente pensé en llamar a mi mamá. Quería preguntarle cosas. También quería contarle lo que había pasado. No recuerdo si finalmente lo hice. Lo que sí recuerdo es que después de aquella época dejé de visitarla durante bastante tiempo. Había muchos problemas entre nosotros que no tenían nada que ver con lo paranormal. La vida siguió. Crecí. Formé mi propia familia. Y con los años aprendí a mirar muchas de estas experiencias de otra manera. Hoy, si alguien me preguntara qué ocurrió aquella noche cuando tenía 16 años, podría darle una explicación bastante sencilla. Parálisis del sueño. Había discutido con mi mamá sobre algo que estaba relacionado con recuerdos que me habían dado miedo desde niño. Esa noche mi cerebro tomó todo eso y lo convirtió en algo que yo podía ver y sentir. Es posible. De hecho, probablemente sea la explicación que yo mismo elegiría. Pero entonces tendría que hacerme la misma pregunta sobre todo lo demás. Sobre la voz que dijo mi nombre cuando tenía 4 años. Sobre la figura que vi en el patio de mis abuelos. Sobre los rasguños dentro de aquella caja. Sobre la mujer que nuestra vecina aseguraba ver salir de nuestra casa cuando mi mamá no estaba. Sobre aquella señora que primero entregó las figuras. Y días después llegó a casa de mis abuelos buscando ayuda. Y sobre la noche en que mi mamá, mis hermanas y yo vimos a alguien caminando por la calle. Quizá cada cosa tenga su propia explicación. Seguramente muchas la tienen. Lo que no sé es si existe una explicación para todas juntas. Mi mamá falleció en 2020. Y con ella se fueron muchas respuestas. Nunca tuve la conversación que ahora me gustaría haber tenido. Nunca le pregunté qué había realmente dentro de aquella bolsa. ¿Por qué nos dijo que era ácido? ¿Quién era la mujer que se la entregó? ¿Qué ocurrió aquella noche en casa de mis abuelos? Ni qué pensó cuando los 5 vimos aquella figura en la calle. Cuando era niño, estaba convencido de que los adultos sabían cosas que no querían contarme. Cuando fui adolescente, pensé que simplemente creían en cosas que no existían. Ahora soy adulto. Tengo mi propia familia. ¿Y después de todos estos años? Creo que la respuesta está en algún punto entre esas dos cosas. No sé qué hacían mis abuelos. No sé qué llegó a ver mi mamá. Y tampoco puedo asegurar que lo que yo viví haya sido paranormal. Solamente sé que ocurrió. Y que esta es la primera vez que me animo a contarlo completo. Todavía quedan historias de aquella casa que no me ocurrieron a mí. Les pasaron a mis hermanas. A mi mamá. A mis abuelos. Historias que escuché durante años y que nunca supe si creer. Quizá algún día también las cuente. Pero por ahora, esto es todo lo que yo puedo asegurar que viví. Y hasta aquí llega el expediente de esta noche. Una historia que comenzó con los recuerdos de un niño que no entendía lo que ocurría a su alrededor, y que terminó convirtiéndose en una serie de experiencias que lo acompañaron durante buena parte de su vida. Tal vez muchas de las cosas que escuchamos esta noche tengan una explicación. El miedo de un niño. Recuerdos que cambian con los años. Coincidencias. Sueños. Sugestión. Incluso episodios que nuestra mente puede hacernos sentir completamente reales. Pero quedan otras preguntas. Preguntas que quizá nunca tuvieron respuesta. O que simplemente llegaron demasiado tarde para hacerlas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Y si en tu familia también existen experiencias que llevan años pasando de una generación a otra, historias que tus padres o tus abuelos contaban y que nunca supiste si creer, puedes compartirlas en los comentarios. También puedes enviarnos cualquier experiencia que hayas vivido tú. No importa si ocurrió hace 20 años. O anoche. Quizá tu historia termine formando parte de uno de nuestros próximos expedientes. Si disfrutaste este episodio, puedes apoyar a Archivo Medianoche dejando tu like,
suscribiéndote y compartiendo este video con alguien que también disfrute este tipo de relatos. Y antes de irnos, quiero dejarte una pregunta. Después de escuchar toda esta historia, ¿crees que cada una de estas experiencias puede explicarse por separado? ¿O crees que había algo que aquella familia sabía y que el protagonista nunca llegó a comprender? Te leo en los comentarios. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo expediente. Buenas noches. Esto es Archivo Medianoche.